el valor de la pertenencia y de las disculpas, superarse de los errores, a compartir, a vivir fuera de la dimensión del tiempo, a trabajar en equipos y amar de la manera incondicional. No sé si coincidan con eso, esta parte de tú puedes estar peleadísimo con un hermano, pero no le vaya a pasar algo, no le vaya a hacer a alguien algo, porque caes así, se te olvida, es muy chistoso que se te olvida si si estás bien o mal con él, pero lo defiendes o lo perdonas. Un hermano es de las relaciones más viejas que vas a tener en tu vida. A través de tu vida siempre la relación de hermanos va a ser una relación larga, de las más largas. Los factores que determinan la respuesta a la pérdida: el nivel de apego que tengas con tu hermano, las características de la muerte, la personalidad del sobreviviente. En la enfermedad, la participación y cuidado de la duración, calidad y cantidad de recursos internos y externos. Esto es muy importante, sobre todo cuando son chiquitos, que sus recursos internos todavía no están formados, entonces más bien tiene que ser externo, no la ayuda de los adultos. Mitos personales, familiares y sociales vigentes, edad y concepto de muerte, características de la relación, el rol del fallecido, pérdidas secundarias y crisis concurrentes, y el nivel de la comunicación. Les van a mandar la presentación. Les van a mandar la presentación. Esto es un material que ustedes van a poder ver. No se preocupen, porque se hizo toda una adaptación del doctor Montoya para hacer esto más práctico, que lo puedan ver, se las vamos a dar. Para eso estamos. Por eso es capacitación. Para que lo tengan ustedes y se sientan seguros de este tema, que es tan importante en la parte del duelo. Las diferencias del duelo de un hermano adulto y de un hermano niño, dependen mucho, sobre todo el nivel de apego. En la parte de los chiquitos todavía lo del apego, bueno, es el tipo de apego es los primeros 3 años. Luego las características, perdón, me voy a pasar para que estoy viendo pantallas. Características de la muerte depende mucho, depende del estado de shock producido en los cuidadores que son los padres. La personalidad, su carácter, la participación en el cuidado del familiar, esta parte de los más mayores, ¿no? Disponibilidad de recursos internos y externos. Y aquí es lo que les decía, de los niños pequeños, obviamente solamente los externos, porque los internos los están construyendo, no los tienen todavía. Interferencias en la comunicación, aislamiento del niño, duelo solitario, muchas veces es lo que hablábamos, Belia lo decía, son los grandes, los hermanos son los grandes olvidados. Cuando muere un hermano, los padres están en shock y son los grandes olvidados por un tiempo. El concepto de muerte, que en los niños apenas lo están formando. Y las pérdidas secundarias son toda esta parte de los múltiples prioritarias, que para ellos son esta parte de la pérdida secundaria de quien me acompañaba a la escuela, quien estaba conmigo, quien me escuchaba, con quien hablaba de mis papás. El duelo y el estrés. En el duelo aumentan los niveles de estrés, ocasionando que los sentimientos y las emociones estén a flor de piel y se vivan como en una montaña rusa, y así como lo sentimos los adultos, también lo sienten los niños, los hermanos, los adolescentes. Aquí tenemos que estar seguros de lo que es el concepto de la muerte, sobre todo en los más pequeños. Es irreversible, que es inevitable, que es permanente, que es universal y es la no funcionalidad. Ya no va a funcionar. Aquí sin límites rígidos, porque estamos hablando generalmente de todos estos conceptos y de cómo lo llevan los hermanos, pero siempre hay excepciones. Depende de sus recursos y depende de muchas cosas. Entonces sí es importante, más o menos, ¿no?, cómo lo llevan los menores de 4 años, los de 4 a 6, 7 años, de 7 a 12.
y de 12 en adelante, que son los adolescentes. Después de la muerte, es normal que el niño experimente un amplio espectro de emociones y síntomas. Esto es en los menores de 12 años. Incredulidad, dolor, tristeza, rabia, culpa, ansiedad, aceptación, sensación física de malestar y sentir la presencia del ser querido. La incredulidad, bueno, los síntomas de esto que pueden tener son esta parte del llanto, la pérdida del interés de muchas cosas de la escuela, de muchas cosas, de la comida, de sus amigos, de sus actividades, aislamiento, trastornos del sueño, la culpa, la pérdida del apetito. Todo esto que estamos oyendo son etapas de duelo, todas las que hemos estudiado el tema del duelo, pues todas estas son etapas del duelo. Y ellos también lo viven con todas sus cosas buenas y malas. Te interrumpo un poquito. Les acabo de mandar al chat de WhatsApp la presentación para que vayan viéndola desde su celular. Porque se ve fantástico. Sí. Entonces, quien no le llegue ahorita se las manda al taller vida. Ahorita Silvita se las manda a las de grupo, a las coordinadoras de grupo. Sí, y la para que que no le tengas llegue, el díganme cuadro para nada que lo más. incluya. Por favor, tu movimiento. Sí, claro, perfecto. Marcela. ¿De oraciones? O en el de oraciones. Creo que ahí están todas. Ahorita lo resuelvo con Silvia. Pero no, ahorita si quieren después la vemos a quién le llegó y a quién no y se la reenviamos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dices? es que dicen al de oración, les digo, no, acuérdense que el de oración es chat exclusivo De oración. entonces se Gracias. los mando a Avisos Acompaña. ¿Todas están en Avisos Acompaña? Sí, hay uno que se llama Taller de Solo Acompañar. Ese ya lo mandé. ya me llegó. ¿En Avisos Acompaña? No sé si Ya está el de taller. En Avisos. Ok, la mando a Avisos Acompaña y ya nada más me dicen a quién no le llegó. Gracias, Claudia. ¿Podemos seguir? Ok. Las emociones, bueno, la ansiedad, sentimientos de desesperación, aceptación, sentimientos de abandono, sensación física de malestar, dolores de cabeza, sentir la presencia del ser querido, fatiga, desorientación. Todas estas son cosas que se sienten en el duelo, porque ellos también lo sienten, ¿no? Cada uno en su edad, en su capacidad. ¿Qué más? También puedes sentir el alivio al recobrar la actividad familiar normal. Esto lo quiero poner en paréntesis, normal para él recobrar su ida a la escuela, sus clases. Y no es malo ni bueno, eso es lo que están sintiendo y es importante saberlo. Sentimientos de culpa, preocupación por la posible responsabilidad de la muerte del hermano, por todas las veces que posiblemente deseó su muerte a causa de un favoritismo de los padres, real o imaginario. Conductas regresivas, esta parte de volverse a hacer pis, de estar retraído, de chuparse el dedo, de comportarse como un niño más pequeño, de hacer pataletas en casa, tema de escolar, ¿no? De no estar adaptado a la escuela. Son todas estas cosas que pueden ser regresiones, también dependiendo de la edad de nuestros hermanos. Dolores de cabeza, de abdomen y en otras partes del cuerpo, trastornos del sueño. También puede desarrollar síntomas parecidos al hermano enfermo, si el caso es que el hermano tuvo una enfermedad, angustia persistente, toda esta parte de una gran vulnerabilidad que se da en estos casos. Deficiente rendimiento escolar o ni siquiera querer ir a la escuela, o sea, quieren como que quedarse en su casa. El temor de morir ellos mismos. Estaba hablando con una mamá en duelo que me decía que su hijo era un gran ciclista
cuando murió la hermana nunca más quiso tomar la bici y era campeón. Y yo le decía, piensa en esta parte del temor, de morir como su hermano, así les crea pues, una realidad de que la muerte sí puede suceder, ¿no? Y lo han sufrido y no quieren. Resentimiento hacia los padres por pasar mucho tiempo con aquel y el enojo por dejarlo morir. Todas estas son cosas que nuestros niños pueden sentir, nuestros hermanos, ¿no? Fantasías sobre la muerte de otros seres queridos, del más allá de la muerte, del cielo, del infierno, miedos a toda pérdida. Extrañarlo, echarlo de menos y hasta hablarle, soñar con el hermano que murió, deseo de reparar la relación con el hermano muerto, si había alguna cosa inconclusa entre ellos, algo que no pudieron hablar, algo que se les quedó, esas ganas de que si regresara, poder arreglarlo, poder hablarlo. Deseo de reparar esta relación, dificultades en el estudio, actitud de autosuficiencia, yo puedo, no me hablen, yo solito, toda esta parte de yo voy a poder con todo. Dificultades en el estudio, euforia y depresión. Perdón, pero es que estoy viendo muy mal. Despersonalización. Agarra tu celular. Despersonalización, cuando no pueden expresar su pesar. Perdón, un paréntesis. A todas se les está mandando la presentación en WhatsApp y si quieres subir viendo tu iPad. O acércate. Acércate. Quien no le llegó, la mandamos a 3 grupos diferentes. Quien no le haya llegado, le va a Está en coordinadora, talleres y primer contacto. Dificultades en el estudio, actitud de autosuficiencia, euforia y despersonalización. Cuando no pueden expresar su pesar, que puede ser porque ves tan duro, tan triste, pasándola tan mal a tus papás, que ni siquiera te atreves a poder decir, es que yo me siento muy mal y yo me siento muy triste. Entonces, puede pasar. Deseos de reunirse con el hermano. Muchos niños no preguntan por su hermano muerto, porque sus preguntas producen dolor en sus padres cuando la falsa sensación de lo que no se interesa por ellos. O sea, ellos no preguntan lo que está pasando, no preguntan del dolor porque lo que no quieren es seguir inquietando más a sus papás. Entonces pareciera que no les duele, que están muy bien y hay que preocuparse. Cuando está muy bien un hermano, hay que preocuparse. Algo no está bien en ese hermano. Muchas veces es esa parte de no querer preocupar más a sus papás, no verlos más dolidos de lo que están. Te hago una pregunta, pero euforia, ¿a qué te refieres? Está muy acelerado. Pero no es de alegría, de hype. Sí, claro. Oigan, ¿qué les parece? ¿Ya la tienen todas? Ya. ¿Qué les parece si me van ayudando y vamos participando en esto? A ver. Me leen. Expresiones que el niño puede adoptar. 4 expresiones que el niño puede adoptar. 4 actitudes o expresiones que el niño puede adoptar. Relacionadas, hay 2. Puede ser relacionadas con un sentimiento de culpa por lo sucedido o relacionadas con un sentimiento de soledad o ausencia. Las relacionadas con un sentimiento de culpa por lo sucedido, una es la del síndrome del niño bueno. Es el niño que todo lo hace bien, se esmera por hacerlo todo a gusto de los adultos, incluso quiere prevenir o corregir la muerte, todo con un fondo de culpa para demostrar que él es bueno, no malo. Esa es una de la posibilidad. El otro síndrome en esta área de sentimiento de culpa puede ser síndrome del niño malo, lo opuesto. Se porta mal, altera negativamente su comportamiento y porque siente que merece cargar con la culpa, no aclarada por un adulto amoroso. Y la otra parte de relacionadas con el sentimiento de soledad,
las actitudes que toman los niños es el síndrome del niño payaso, que sería la euforia, que habla la realidad. Dice, actuar de forma graciosa, hacer chistes, ríe contagiosamente llamando la atención sobre sí mismo como una forma de sentirse acompañado, logrando lo que en su duelo no ha logrado. Y el síndrome del niño matón, que es el opuesto, que se torna agresivo, que es lo que hoy conocemos como bullying, pandillero, para llamar la atención desesperada, utilizando dos de los recursos primarios que ya conocen, la rabia y el miedo. Esta parte en la escuela, muchas veces la gente tachamos al niño bully, qué barbaridad este niño, y no nos damos cuenta de lo que puede estar viviendo en su casa. Esta falta de expresión, de comprensión, de dolor, de que nadie lo está volteando a ver sin juzgar a nadie, porque está viviendo un duelo. Se murió su hermano. Dale, Ana. Una pérdida secundaria que viven los hermanos es la pérdida de sus anteriores padres, aquellos con una comunicación verbal y no verbal feliz, cuidadores, efectivos, cuidadosos, tiernos, amables y amorosos. Pueden entonces sentir enojo por el hermano muerto, o bien desear ser ellos los muertos para que sus padres no sufran tanto. Exacto, y eso es muy duro, pero es muy real, porque sí, la vida les va a cambiar a todos, y es un antes y un después, y ellos lo están sufriendo. No saben cómo ayudarles a sus papás con esa situación. Y como recalcar en esa parte que los niños, o sea, seguían por el pensamiento mágico, entonces todas son como suposiciones. Sí, y depende de la edad también, claro, sí. Por eso hay que estar siempre muy ciertos del concepto de muerte en los niños y de acuerdo a su edad, ¿no? Tareas de duelo en la infancia. Encontrar un adulto comprensivo y protector y consolador. Obtener una mayor comprensión de lo que ha pasado mientras emplea mecanismos autoprotectores para defenderse del impacto emocional total de la pérdida, especialmente la regresión, la irritabilidad, el juego, la pintura y otras formas de distracción. Ahí lo que les quiero decir es, no importa que no sean sus padres, porque no están en condiciones emocionales de seguir con este niño, con los niños, pero siempre va a haber alguna figura materna, paterna, de la comadre, la tía preferida, alguien que se encargue de esta parte emocional de los niños, si sus papás, obviamente por el shock y por lo que están viviendo, no están aptos para hacerlo. Es importante que los niños sigan teniendo a una persona que los proteja, que los contenga y poder seguir con sus rituales, con su vida, con su escuela, con todo, ¿no? Es importante un padres suplentes, ¿no? Es esta parte de alguien que te ayuda emocionalmente en el momento que tus papás simplemente no pueden hacer. Ponerle nombre y aprender a manejar sus emociones, identificar, enfrentar y tratar el dolor psicológico y los otros síntomas y signos que acompañan al reconocimiento de la pérdida. Es importante, muy importante esta parte, darle nombre a los sentimientos. ¿Te sientes triste? Yo también me siento triste por la pérdida de tu hermano. Obviamente va subiendo de nivel, depende si estás hablando con adultos, tus hijos adultos o tus hijos adolescentes, pero en la parte de los niños no podemos olvidar que son niños, pero también sienten y están ahí, y están igual pasándola de mal que la están pasando todos los miembros de la familia. Entonces ponerle el nombre a los sentimientos y a los procesos. La estás pasando mal, estamos muy tristes, la muerte de tu hermano nos tiene devastados o de tu hermano nos tiene devastados, pero hablarle, ponerle nombre a los sentimientos es muy importante. ¿A quién le falta? Confirmar y reafirmar su concepto actual de muerte. Esto es lo que les decía yo que es bien importante, es irreversible, o sea, ¿no? Esta parte es tenerla muy consciente, sobre todo en los chiquitos, tenerla muy confirmada. Y luego avanzar en su comprensión cognitiva. Dale. Avanzar en su comprensión cognitiva y afectiva, aceptar y reelaborar la pérdida,
y la lucha con el intenso dolor psicológico que resulta. O sea, estar conscientes de que ese dolor, y hablarlo así, ese dolor lo tienen que vivir, es un proceso que tienen que vivir, no podemos evitarlo ni ellos ni nosotros con él. Las cosas se viven en familia, se viven mucho mejor. Un duelo se vive mucho mejor en familia y en realidad. Dale, Marcia. Aprender a vivir sin el ser querido muerto. Forma una nueva relación sin excesivo temor a la pérdida y sin la constante necesidad de comparar la nueva con la vieja. Establecer una forma de interacción con el muerto que evolucione con el tiempo y que llegue a ser una presencia interna mantenida para el niño. O sea, hacerlo entender que a lo mejor nada va a volver a ser igual y que lo que vivieron se quede en sus corazones y entender que es una nueva etapa de sus vidas y que tengan esa esperanza de que van a estar bien. Algún día van a volver a estar bien. No va a ser igual que antes. Va a ser diferente y la vida va cambiando, nos va cambiando constantemente y después de la pérdida de un ser querido, pues obviamente más. Reelaboración clínica de la pérdida. Ser capaz de luchar con el resurgimiento de las emociones dolorosas en cada transición o problema. ¿Me das la 8 también? Reasumir sus actividades de la vida diaria y sus metas del desarrollo. Retornar a las tareas del desarrollo apropiadas a su edad. Es normal que al principio todas las emociones estén revueltas y que entiendan que todos tenemos esta capacidad de resurgir después de algo tan duro y doloroso en tu vida y que entiendan que es algo que va a pasar y esta parte de recapitular su día a día, de su escuela, esto es parte de ayudar a un hermano a elaborar el duelo de su hermano. Esta parte de retomar las tareas, lo que les ayuda a ellos en su día a día, que en el fondo quieren regresar a esa parte, quieren regresar a su día a día, aunque tengan ese dolor de la pérdida, es importante para ellos. Actividades para hacer con los niños. Leer sobre el duelo en los niños, legitimar sus sentimientos, animarle a expresar sus emociones y sentimientos en compañía de un familiar, leerle cuentos o historietas, llevarle al médico o al psicólogo, hablarle sobre la muerte utilizando elementos de la naturaleza, abrazar continuamente al niño, animarle a realizar alguna actividad física, animarle a que no se esconda para llorar, caminar con el niño, hablar con el niño del ser querido que falleció, hacer juntos un álbum, una cartelera o una caja de recuerdos, visitar el cementerio con el niño si él lo desea, hablar con el niño de sus temores y angustias, animarle a dibujar o quitar siempre y libremente lo que él siente, estimularle a elaborar un homenaje personalizado, animarle a escribir una carta, un poema, una caricatura o un cuento. Y esto se resume, es abrir tu corazón con tu dolor y con todos tus miedos y tus tristezas con el niño. Enseñarlo, hay que mostrar los sentimientos para ayudarlo a elaborar el duelo. Todo esto les ayuda muchísimo, pero también nos ayuda a nosotros. Sin darnos cuenta, vamos a ir acompañando al niño a poder elaborar esta parte. Vuelvo a repetir, si los papás no están aptos para esto, a encontrar un adulto cercano, querido, en confianza, que pueda ayudar a este niño en esta parte. Dime. Es que creo que esa es una parte muy importante, el no esconderse para llorar. Totalmente. O sea, es erróneo para pensar. los hombres, culturalmente, nosotros en México, ¿verdad? Para los hombres eso es bien importante. Enseñarles que si ellos lloran y lloran junto contigo es maravilloso. Es muy bueno. O sea, a mí me tocó mucho poder hacerlo, compartirlo mucho con mi chiquito, porque la niña, la mayor, ella expresar sentimientos se le dificulta muchísimo. Pero con el chico no, y él tenía la confianza de llegar conmigo desbordado de llanto y a gritos y sin miedo de ponerme a mí triste. Le digo, vamos a llorar juntos, pues vamos a llorar un rato. Es lo que te digo, en familia,
con la persona que pueda acompañar a nuestros niños, ¿no? Es importante que se puedan expresar, que puedan sacar. Pero yo creo que es importante que sean los papás. Estoy de acuerdo. Que sean los papás. Muchas veces sí no estamos en condiciones. Sobre todo al principio y después irlos adaptando a ese duelo que estás viviendo y llorar juntos. Todo en familia siempre es mejor. Y cuando uno está en esta parte del dolor y de la tristeza, en familia se vive mucho mejor, porque no hay nadie que te entienda más que ellos. Entonces, entender como adulto, no pasa nada, esta parte que dices, no hay que escondernos para llorar. Entender como mamá y como No, y papá, muchas veces, y sabes qué pasa también, Elia, muchas veces los padres son diferentes, el papá no se manifiesta para nada, no llora para nada, y la mamá sí, y luego los hijos no saben si esto está bien o esto está bien, o en realidad si mi papá está tan bien como lo parece, o mi mamá está tan mal que no para de llorar todo el día. ¿Qué creen? Todo se vale, todo. Entonces, hacerlos entender que no pasa nada y que si tienen ganas de llorar, de expresar, que pueden estar, si quieren un momento a solas, porque todos necesitamos también un momento a solas, sobre todo en el vuelo, también estar acompañados es muy importante y sacarlo. Estoy de acuerdo contigo. Carmelita, ¿puedes ayudar? Animarle a escribir un diario, terapia de rasgo de papel o rayado de papel, jugar y estar siempre ahí con el niño, terapia del inflado y estallido de bombas, globos de helio, musicoterapia, comprarle cuentos sobre la muerte, salir de compras o de paseo al campo o a un parque, terapia de gritos, matricularle en un curso de rítmica o curso en una escuela deportiva, trabajar con arcilla, plastilina o masa, montar una sesión de títeres, darle masaje, ir a la piscina, sembrar un árbol, escribir una biografía, elevar un globo de helio con un mensaje colgado en una de las puertas o una comida. Todo esto es lo mismo, es expresión. Necesitan expresar. Oye, ¿cómo es esta de terapia de inflado y estallido de bombas? Esta parte de inflar globos, de tronar, o sea, para descargar, para descargar, y luego, o el grito, o sea, gritar. Ves que hay algunos ejercicios donde te ayudan gritando, de hecho en la sesión de taller vida hay una sesión donde hay un ejercicio de gritar, de sacar. Eso es bien importante. Ahora vamos a entrar a la adolescencia. Desgarrar periódico. Dime. Bueno, las que hemos vivido esta parte, que tenemos la experiencia. Sí. Bueno, cada etapa es diferente. Sí. Los chicos, si lloras con ellos, se sienten mal. Les explicas que tienen, pero ellos se sienten con su propio dolor. Claro. Por supuesto que no quieren sufrir tampoco, porque hay en serio, una cúmulo de emociones, y estaban chiquitos, de todos chiquitos. Claro. A veces se sienten muy enojados. Sí. También los adultos, me estás hablando de las mismas etapas en los niños que en los adultos, y te lo están expresando. Totalmente te lo están expresando. Sí. Y entonces, de repente, tú estás diciéndole, yo por ejemplo a mi hijo le decía, estoy llorando con él, pero yo abrazaba y le decía, ¿por qué estoy triste? Porque tu hermano está. Entonces, claro. Él seguramente me dice, ¿y yo dónde estoy? Exactamente. ¿Sí? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Y tú cómo te sientes? Sí, pero yo qué estoy, ¿dónde estoy? Entonces, es así como un torbellino. Sí. Es un remolino de emociones. Sí. Pero al mismo tiempo no lo dice, pero me abraza y me dice, ¿por qué no lloras por mí? Yo no estoy. Claro. Yo estoy aquí. Claro. Entonces es cuando se sienten relegados, es cuando se sienten enojados. Es inevitable, lo que te quiero decir es que es inevitable, por más presente que estés, ya va a haber una parte de, estás llorando por mi hermano, pero yo quiero que llores por mí también, porque yo también tengo una tristeza aquí que me está presionando y nadie me está preguntando yo cómo estoy, ¿no? Y sobre todo tú. Exacto, y cómo estoy yo, y él no sabía expresar, porque estaba pequeño, no sabía expresar qué es lo que tenía. Y bueno, esto es para expresar que es como todas las curvas, van, suben y bajan. Exactamente, la montaña rusa famosa. Que es algo que nosotros debemos de ser pacientes. Y que si hay dolor, mucho dolor, por supuesto, y mucho enojo, pero hay que ser pacientes, porque no siempre, que
es acierto y error, ¿no? Exacto, así es, por eso te decía, hay cosas que van aprendiendo, cada uno tiene una experiencia diferente, y hay que compartirlo y que funcione y que no, y no pasa nada. Yo les iba a comentar, yo creo que lo vamos a ver en la tarde de las chicas, sí. Pero los niños, me tocó mi experiencia con una chiquita, estaba muy conflictada con los papás, porque los papás en el caos no se ponían de acuerdo, entonces ella me dolor. Bueno, es que también es un tema que va a tocar Marcela en la tarde, esta parte de la pareja es importante. O sea, ya no es tanto el dolor de la pérdida del hermano, sino cómo están los papás reaccionando con él. Claro, están preocupados por los papás. Están preocupados por los papás, por los de ellos, todo. Lo acumulado, sí, claro. Pero el hecho de que los papás tengan una comunicación muy abierta entre ellos para poder con el chiquito irlo dirigiendo, porque si no se siente peor de perdido. Pero aún así, los dos papás, como manifestamos las emociones de manera que los chicos, mi papá no dice nada, mi mamá llora. ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? Yo te he dicho mi papá y mi mamá me está descuidando. Entonces, ¿qué está pasando? Así es, gracias. Vamos con adolescentes. Ay, perdóname, sí. Nada más que, o sea, los niños, ahorita que comentó Carmelita, que van creciendo y todo, van reestructurando el duelo conforme a la madurez que van teniendo. Lo van acomodando. El proceso, o sea, ese mismo proceso de duelo que ya vivieron a lo mejor en la infancia, o sea, va a ir, sigue un camino, o sea, no se detiene. ¿Por qué? Porque ellos van creciendo, van madurando y van entendiendo el contexto de una manera distinta. Entonces siempre va a haber algo, entre más sano sea en el origen, entre cuando son más pequeños, es mucho más fácil para ellos irse respondiendo como esos cuestionamientos que les surgen cuando la edad los lleva avanzando. También en el camino, pero el duelo, o sea, va a surgir siempre, va a ser parte también de su propia vida, de sus vivencias. Así es. Ya rápidamente, mi hijo estaba enojado, tiene 7 años, y me dijo, es que tú me abandonaste. Entonces, si eso me lo hubiera dicho hace tiempo atrás, me hubiera puesto a llorar. Y lo único que realmente me dio mucho gusto, porque dije, lo dijo. Es que lo más importante es que lo pueda expresar. Lo dijo y eso para mí fue más sanador que sentarme a llorar y decir, pobrecito de mí, ya me está insultando, me está agrediendo, lo que sea. Eso para mí fue mucho más sanador porque ya lo dijo. Ya lo dijo. Y eso es muy importante. Gracias. Pero hay que recuperarlo. ¿Me ayudas con la voz? Sí. Adolescentes. A diferencia de los niños, no depende por completo de sus padres para desarrollarse. No obstante, si pierden un hermano, pueden presentar problemas muy peculiares a causa de la etapa del desarrollo en que se encuentran. Las consecuencias de un fallecimiento en su desarrollo emocional dependen del nivel de desarrollo que hayan alcanzado, la calidad de sus relaciones personales y el grado de madurez que posean antes de la muerte. O sea, en la etapa de la adolescencia en la que estén. Qué tan cerca están de sus amigos, qué tanto se estaban relacionando con sus papás en esta etapa de la adolescencia que tiene su grado de dificultad, ¿no? Ahí, pero perdón, depende en qué grado de la adolescencia, porque, bueno, las que no lo son, yo perdí a mi única hija, pero tengo como una hija profesa que está en el cambio entre infancia y adolescencia. Y está hecha una porque no, está muy per se, o sea, ella en esa etapa está y después viene los padres. Tiene toda la hormona alocada, pero sigue siendo niña y yo estoy muy junto con ella. O sea, nos hemos estado acompañando en este proceso, pero de repente tengo ganas de chillar, pues llora, no pasa nada, ¿no? Y le pasa algo en la escuela y llega, o sea, voy por ella con su mamá y es que me dijiste que no pasaba nada si llorabas. Y hoy lloré. Digo, ¿y qué pasó? Es que nadie me hizo caso. No, o sea, está en ese índice que también es bien complicado para para Bueno, ese es el tema de las mujeres, ¿no? Bueno, en mi caso yo tengo un hombre, Juan Pablo, que cuando fue lo de su hermana tenía 14 años, hoy está por cumplir 17. Pero algo que es muy importante que dijiste es todos los recursos internos que traía ya de base se comportan muy diferentes, porque inclusive, no sé, maduran impresionantemente
y entienden perfecto el concepto de la muerte. Sí les duele, por supuesto que les duele, y cuando son niños que, pues por ejemplo, amados, que tuvimos la bendición de poderlos educar de alguna manera, sus valores son muy importantes también, creo, y te externan las cosas diferentes, sí, muy diferentes. Tengo una doliente que tiene 2 hijos, murió el chico y me dice, Aida, es increíble cómo 2 hijos pueden reaccionar totalmente diferente, están totalmente en otra etapa, uno no habla del tema jamás y el otro me dice, pero lo oigo llorar solo en el cuarto de su hermano, gritar y berrear, y el otro llora conmigo y vamos a misa y cada hijo es diferente y lo va llevando de acuerdo a su edad, su personalidad, sus recursos, toda esta parte de la resiliencia es muy importante. Sí, y los adolescentes están muy revueltos. Pero a mí que me tocó tener 3, sí, uno diferente. Casi, una prepuberta, una de 15, o sea, yo siempre digo adolescente en pleno, el más cercano, siempre dijo que se convirtió en un circo de 3 pistas. ¿Se acuerdan los circos rusos? Esos que unos estaban en uno. Yo decía, ¿cómo le hago? O sea, yo también quiero hablar un poco de mamá hacia un circo de 3 pistas. O sea, era una reacción, uno está en el trapecio, otro está jugando con los leones, ¿no? Por decirle algo, y cada uno está viviendo una actividad sumamente peligrosa, de alguna manera. O sea, piensen en un circo en donde todo, y otro está con fuego. Entonces, es muy bueno saber las características del adolescente en cada etapa, pero también tiene que ver con tu reacción ante esa etapa. O sea, yo había hijos, o sea, a lo mejor me gustaba más el que estaba con el león, no sé si me entiendes, el de trapecio me ponía también, y eso acaba afectándonos muchísimo, porque con algunos dices tienes la capacidad de llorar, otro es el que te hace enojar, o sea, es importantísimo, pero también es un trabajo sumamente personal, es muy fuerte el trabajo de tú como mamá o el papá ante esa situación, como el hijo también te refleja muchísimas cosas. El que te refleja, el que te recuerda. A mí hay una, por ejemplo, la del medio, que me recuerda muchísimo a Jorge, ¿no? Y cómo eso mueve en mí también mis reacciones hacia ella. Y otra a lo mejor, entonces, es que es de ida y vuelta, es conocer y verlos a ellos, pero también hay que hacer un trabajo interior muy fuerte, que es muy difícil por el dolor, de qué es lo que cada hijo o el hijo representa para mí duele, cómo interactúan y cómo me puede hasta... algunos te aligeran el duelo y otros te lo complican terriblemente. Entonces también es bien importante y te los complican, o sea, y te hacen en la noche de llorar y dices, ya bastante tengo. O sea, hay hijos que te complican el duelo. Entonces, es también un trabajo interior muy fuerte, no solo de verlos, de verte a ti a través de ellos. Eso es un poquito complicado. Es muy complicado. Si el adolescente es incapaz de diferenciarse del difunto, de separar sus personalidades, puede interferirse en el logro de una identidad consciente de una personalidad propia. Aunque la pérdida, si no es peligrosa para su desarrollo, puede ser el disparador de una personalidad complicada en la vida adulta. Sus reacciones son de tipo adulto. Muchos de ellos sienten una gran presión para ser responsables e involucrarse en un comportamiento maduro. Quiero hacer yo un comentario que me viene a la mente así de una persona que conocí, era un compañero mío en la escuela, y un día dice, él iba a cumplir 50 años. Dijo, tengo 50 años esperando que mis papás volteen a verme. No tengo 40 años, esperando que mis papás volteen a verme. Entonces ya como que nos impactó muchísimo el comentario, porque pues un señor de 50 que lo diga abiertamente así, pues ay, o sea, te da shock, ¿no? Entonces, bueno, ¿y de dónde viene eso? Entonces platica que cuando él era niño, su hermano murió en un accidente, creo que lo atropellaron. Su hermano estaba por hacer la primera comunión y pues ya no la iba a hacer, entonces ya sabes que tenía el ajuar y sus cosas, todo listo para la primera comunión. Y haz de cuenta, no sé, muere un lunes y la primera comunión era el sábado. Entonces pues era, o sea, pues muy caótico familiarmente, o sea, ya tenía como todos los preparativos, entonces él bien valiente dice, pues yo la hago en lugar de mi hermana.
quiso. Y se lo permitieron. Es justo, pero en la adolescencia. Pero en la adolescencia. Eso hizo, o sea, suplió el papel de con tal de que no sufran. Yo les voy a hacer, se quedó ahí. Yo voy a hacer el papel de mi hermano para no perder esta. Entonces, fíjense, alguien que, o sea, 50 años tenía y no sabía él, o sea, exactamente qué era lo que estaba pasando, su personalidad, él quién era, qué quería ser, si su familia, o sea, él ya hombre, casado, con hijos, o sea, toda su vida era caótica y complicada y venía de o sea, de 40 años atrás por tomar una decisión donde quiso aminorar el dolor de sus papás. Entonces, y los papás dijeron que sí, porque los papás ahí deberían de haber dicho no. Es una locura. Que no me acuerdo qué fue lo que le dije a su amiga, María se lo había dicho, y es que tu hermano hace esto y esto, mira, hasta que Martín también enojado y me dijo, ¿sabes qué? No me gusta que me estés comparando con Claro, claro. Dios de mi vida, o sea, pero obviamente, niña, o sea, no es algo que hagan a propósito. Pero hay manera de reparar. Lo importante es reparar. No quedarse en el. Y una de ellas es, te pido una disculpa, o sea, te pedí perdón con todas sus letras. Te pido una disculpa por lo que me estás diciendo, porque me olvidé de ti. Te pido una disculpa, esa no fue mi intención. Mi dolor era tanto que no me dejaba ver más allá. Te pido una disculpa por haberte comparado. Tu hermano era una persona y tú eres otra, y estoy feliz de tenerte, ¿no? O sea, y dejarlo de hacer, porque no nada más esta puede ser una bomba. Una bomba, ¿por qué? Porque de todos modos, aunque no le un hermano, pasa todo eso. Todo eso les pasa. Les pasa, entonces con el adolescente es todo. Entonces se dan peor permiso, ¿no? Claro. Durante el duelo, los adolescentes suelen consultar al médico por un dolor, una erupción o cualquier otra molestia, cosa que antes no solían hacer o era poco frecuente. Si bien lo que generalmente están buscando es que se les tranquilice acerca de su salud y quizás una sustitución de su hermano desaparecido en sus diversas amistades. Pueden presentarse también, como en el adulto, empeoramiento de enfermedades previas. Toda esta parte de la psicosomática, toda esta parte psicosomática se viene a peor. El mío iba diario con la doctora. Mire, ¿el colegio? El mío iba diario con la doctora. Sí, a la enfermería. La panza, la cabeza, el dedo. Pero ¿sabes por qué? Y lo que pasa es porque a mí había un niño que me decía eso, es más, mi hija también lo hacía, y me dijo, pero es que yo no voy por el té, no voy por la pastilla, yo no voy por eso. Yo voy porque la enfermera es súper buena onda. Es buena onda, me acuesta en la camita, me tapa, y me hace así. Y es van por el el adolescente me no puede estar pidiendo diario. Entonces, me fui a mi casa como pensando, hace cuenta que cuando él saliera de la escuela, ¿qué le iba a decir? Y dije yo, no, le marqué a la doctora. Y le dije, doctora, si Eddie está yendo con usted, es porque algo le está sirviendo lo que le está haciendo. Por favor, apapache. Y dele chochos. Esa ¿Le mandas unos chochos o una? Oye, pero qué inteligente, Adri. La enfermera. Qué inteligente. Tú, porque pudiste haber dicho, no, o sea, yo lo llevo de otro. Y al ver que alguien le está ayudando y seguirte apoyando, que le están ayudando. Pues es que yo a la escuela no me podía ir con él. No, pero qué maravilla, que sí. El adolescente debe saber que está bien, eso es importante. Llorar y sentirse deprimido. ¿Les puedo compartir algo de esto? Adelante. Fíjense que ayer que estuvimos en la capacitación de Febres, de las mamás Febres, hubo una señora que, yo hablé igual del duelo de hermanos, y entonces una señora me dijo, bueno, le dijo al grupo, les quiero compartir algo que me acaba de pasar. Yo me he dado cuenta después de 20 años que mi hijo murió, me acabo de dar cuenta que mi hijo sobreviviente, yo le he puesto la personalidad de su hermano. Del hermano. Fíjese, y le dije, qué valiente.
Pero le dije, qué valiente de decirlo y de reconocerlo frente a todo el grupo. Pero debe haber sido un trabajo muy largo, Claudia. Sí, ella claro, se está dando permiso de exteriorizar. Sí. No, apenas le cayó el 20, ya lo traía. Ya lo traía, pero lo confirmó, Claro. ¿me explicó? Entonces lo importante fue que ella dijo en el grupo, ya me di cuenta lo que he hecho mal. Les prometo Compromiso. Bien. que a partir de hoy eso va a cambiar. Le quito el nombre. Es que es muy importante descubrir. Y saben que en que ella lo notaba, que a veces es tan sutil. Dice que ella cuando abrazaba a ese hijo viviente, se imaginaba que estaba abrazando al otro. Al muerto. Entonces, el hijo sobreviviente lo sentía, aunque la mamá no lo dijera, ¿no? Y la verdad fue, bueno, para mí fue hermoso que esta mujer lo pudiera descubrir y decir, y dijo, compromiso, a partir de hoy, no más. No más. Gracias, Claudia, está padrísimo. Gracias. El adolescente debe saber que está bien. Llorar y sentirse deprimido, querer copiar algo de los hábitos o intereses del hermano, vivir en el pasado por un tiempo como una forma válida de mantener vivo el recuerdo de su hermano, tener alegría y disfrutar la vida y sonreír de nuevo, perdonarse a sí mismo por peleas, discusiones y otras significativas que le dijo. Otras cosas significativas que le dijeron ¿Cómo hicieron a su hermano? Seguir viviendo. Seguir viviendo. Está bien. Todo esto está bien que lo sepan los adolescentes. Y hay que abrirlo y hay que decirlo. Está bien que lo vivan, que lo sientan, que lo logren. Es parte de recuperarse. ¿Y qué no está bien? Usar drogas o alcohol. Esto solo hará que lo tome más tiempo aceptar su dolor, pues estas sustancias lo dilatan y lo esconden, no lo ponen. Sacar explosivamente su frustración a través de conductas temerarias, el abandono escolar o la promiscuidad. Hacerle daño a otros debido a que su dolor es mucho para él solo. Proteger a sus padres a no dejarles saber lo que le está imputando. Ser la cabeza de turco o portarse mal, pues quiere aparentarse duro. Abandonar las cosas que antes eran significativas para él. Perdón, voy a regresar porque sí es importante. Lo que dice Merce aquí es, de por sí los adolescentes están en este tema de la anestesia, de no quiero sentir. Imagínense con el motivo de la muerte de su hermano. O sea, es como darse más permiso a la anestesia porque no quiero sentir, porque no quiero estar, porque todo el mundo lo hace, porque a mí esto me hace sentir bien, pero es un arma de doble filo. Esta parte de el bullying es esta parte de me voy a hacer el malo, yo soy el rudo porque yo no siento y me voy a fregar a este porque estoy enojado. O sea, es muy fácil que pase en la adolescencia sin una razón como esta. Entonces, pues peor. ¿No? Entonces, lo justifica, ¿no? Claro, tiene una justificación. Y es lo que siempre busca el adolescente para entrarle a este tipo de cosas, ¿no? Se justifican con, es que mis papás no me pelaron, es que nunca fui el hijo preferido, es que yo no soy bueno en la escuela, y es que me está haciendo mi hermano. O sea, esto es bien de adolescente. Manipulan, empiezan a manipular. Y aquí tienen un motivo real. Justifican. Totalmente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Involúcrele en los rituales fúnebres familiares, pero tenga precaución cuando pida su participación por un largo periodo de tiempo. Resista el esperar o asignar responsabilidades de adulto. Discuta los cambios en la familia y trabajen juntos para encontrar soluciones. Tenga precaución acerca de cualquier cambio que el joven pueda querer hacer inmediatamente después de un fallecimiento. Considere cómo el evento o la muerte pueden estar influenciando la conducta usualmente difícil de y manéjela directamente. Esta parte de los cambios, ¿se acuerdan que el doctor Montoya nos habla mucho de que cuando estamos en un duelo es muy importante, por lo menos el primer año, no tomar decisiones importantes o trascendentes porque seguramente te vas a arrepentir? Entonces ese tipo de cosas es eso. Muchas veces
mandan a estudiar fuera, o ellos se quieren ir, y luego cuando están allá dicen, yo no quiero estar aquí. O sea, cometí un pésimo error, ¿no? Hay que tener cuidado de estas cosas, de hacerlas y también de no hacerlas. Y por ejemplo, hablando de asignar el lugar, ¿no? Cuando son, o sea, yo me acuerdo mucho en la mesa, mi mesa del comedor es redonda. Estaba mi lugar de comida, porque mi hijo siempre estaba a la izquierda, luego una de mis hijas y otros dos, ¿no? Entonces, al morir Jorge, el lugar se habla mucho, ¿no? El lugar vacío, que queda vacío, que dices, pero aparte, pues yo era la que, o sea, que dices, no es que estuviera a la orilla, en una mesa redonda, entonces dices, ¿qué hay con ese lugar? Yo me acuerdo mucho de, pues al principio, ¿no? Y yo no me sentía bien, también teniendo un lugar vacío junto a mí, pero no porque tampoco está padre, ¿no? Si es una familia. Entonces yo me acuerdo que un día en la mesa lo discutimos y les dije, está raro, o sea, que yo esté con un lugar vacío, ¿qué quieren que hagamos? ¿No? Entre los tres. Lo abriste, claro. Lo abrí y se los dije, ¿alguien quiere tomarlo o no? Pero que lo tome no quiere decir que se tenga que comportar. Jorge era muy molestón en la mesa, era el que picaba, fastidiaba y se carcajeaba de todo, era muy molestón. Entonces, pero eso no implica que el que se siente a mi izquierda va a ser Jorge. Claro. Pero si alguien quiere o quieren que los decir, no, por favor, uno lo escoja, ¿no? Y sí, si lo escogieron. O sea, pero esas cosas, en cosas muy sencillas y muy prácticas, es cuando, o sea, no tienen que ser grandes, ¿no? Decir, vamos a traer papel, o sea, sí, lo puedes hacer en la terapia. No, como papá no creamos que somos psicólogos, porque no lo somos tampoco. Eso está muy bien para las terapias o algo. Es en cosas cotidianas. Con los adolescentes, usemos nuestra cotidianidad, no tenemos que ir a comprar todos los globos de la Ciudad de México para explotarlos. Qué maravilla, y si algún día se presta, qué maravilla, pero es bien importante, yo hablo como mamá, no estoy hablando como terapeuta, estoy hablando como mamá, sobre todo cuando son chiquitos. Utilizar, y con los adolescentes no tenemos que ir o sea, en tu casa, con la vida diaria, con la vida cotidiana, comida, hora de dormir, salidas los fines de semana. En la vida cotidiana hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacerlo en tu vida, en el diario, en el coche, sin tener que salir a grandes terapias a veces, ¿no? Esta parte de bailar, o sea, toda esta parte está bien. O sea, ellos son de ir a bailar, quieren ir con los cuates, o sea, esta parte de compartir experiencias. Y aquí quiero hablar de este taller, Vida, tan lindo que están haciendo, y de grupo de duelo. El grupo de duelo, las dolientes es donde mejor se sienten, reportado por absolutamente la mayoría. Hacer un grupo de duelo de adolescentes es una delicia para ellos. Que lleguen ahí tiene su grado de complicación, porque nada más falta que se lo diga la mamá, para que diga, no, yo no, oye amor, pero yo he visto, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos en el taller de jóvenes en Tecamachalco, cuando terminó, invitaron la última sesión, invitaron a quien querían que invitar para el final, y cada uno dijo lo que le había gustado y lo que no le había gustado del taller, lo que le había costado trabajo y lo que le había llegado y le había servido. Entonces, o sea, invitaron a sus familiares. Invitaron a sus familiares al último día. Entonces ahí expresaron lo que cada uno había sentido. ¿Y qué creen? Pues ya va a salir otro grupo de jóvenes. Sí necesitan ese espacio, que solo entre ellos, por la edad, por las circunstancias, por muchas cosas, se entienden y pueden sacar cosas que es importante para ellos que salgan. No, y se va a abrir otro nuevo, el grupo de jóvenes, pero también tres papás que asistieron en matrimonio también ya quieren entrar a un grupo de apoyo. Porque se dieron cuenta del esfuerzo o del avance que han tenido sus hijos en el grupo, y ellos están atorados porque no habían querido estar en grupo. Entonces es como una cadenita para todos, ¿no? Y así se sana la familia. Y así se sana la familia, porque si no, el hijo llega aprendido y llega a un lugar tóxico, entre comillas, o llega a un lugar donde la familia no está siendo funcional. Entonces la familia también le decía a uno de ellos en particular, le decía, tú estás loco, tú y tus ondas, ¿quién sabe en qué andas metido? ¿No? Casi te importa mucho dónde te metido, ¿no? No, que dice, nomás vas a hacerte así en la llaga, ¿a qué vas? Sí, ¿a qué vas? ¿No? Y él,
y el chavo constante, trabajando. Entonces, al final del taller invita a sus papás y fue muy lindo porque los papás reconocen el esfuerzo que han hecho sus hijos y también ven la mejora. Entonces esos papás ya quieren entrar al grupo. Y los hermanos o primos o amigos también. Y como papás también yo creo que te abren los ojos en el momento en que me equivoqué, en que no le gustó, que no, pues para reparar todo eso. No puedes decir, ay, ya no me gustó, ya lo hice, pues ahí muere. No, que ahí muere, no. Hay que repararlo. Exacto, hay que reparar, eso es lo que digo. El hijo expresa, qué bueno que te lo expresa, pero ¿qué vas a hacer con eso? Como dice Meche. ¿Qué significado le vas a dar para ti? Con esa información. Y entonces esos papás también oían las quejas de otros jóvenes. Y entonces decían, o sea, no es la queja de locura de mi hijo, son todos los jóvenes que se están quejando de no ser visibles. Entonces hay que reparar. Gracias. Susi, espere la variabilidad del humor y de la conducta, y la tendencia reactiva a llegar a ser excesivamente cercano o, por el contrario, extremadamente distante. De por sí los adolescentes son distantes. Anime al adolescente a confiar en alguien fuera de la familia y permita el desarrollo de las conductas normales de independencia. Mantenga límites, consistencia y un sentido de estabilidad. Sea razonable con las reglas y con las expectativas conductuales y académicas. O sea, si no te puedes tirar al precipicio, si no la estás pasando bien, si no puedes olvidar que el adolescente sigue siendo adolescente y va a necesitar estos límites y vas a estar cansada, triste, agotada, ¿no? Así es, pero no podemos olvidar que esto tiene que seguir porque esto es lo que sigue un adolescente, ¿no? Luego tenemos esta parte de los adultos que pierden a sus hermanos. También es una parte dura. Clau, ¿me puedes ayudar? ¿Lo tienes ahí? ¿Quién lo tiene que me lo pueda leer? A ver, Belia, pleno. Sí. Tiene todas las características del duelo normal y está matizado por los factores normales que determinan la respuesta a la pérdida, en particular el nivel de apego. Debido a que la relación con los hermanos suele ser la relación más prolongada en la vida y a que el apego a los hermanos usualmente continúa en la vida adulta, su muerte puede significar un duelo grave. Con frecuencia lleva un examen de la relación con los otros integrantes de la familia, resultando en una mayor sensibilidad y preocupación por los miembros supervivientes. O sea, son estos dos hermanos adultos mayores que viven juntos, se acompañan, hermanas, y uno se va, muere, la pasan muy mal y se quedan solititos. Pero por otro lado también piensan, ya me va a tocar a mí también. Y es de las relaciones más largas que tenemos en la vida, es la de los hermanos. Y a esas alturas, bueno, pues creas un apego y una dependencia el uno del otro, que también es importante, ¿no? Hay que estar cerca de nuestros adultos mayores también cuando se les muere una de vida, aunque será difícil y requerirán del resto de la familia y entorno social. Buscar ayuda cuanto antes de un profesional del duelo. Acudir a grupos de pérdida de hijos para sentirse comprendidos. Y esto, o sea, quería mencionar lo de los hijos únicos porque es muy fuerte y esta parte de ya no soy papá, ya no soy mamá, hay que ser abuela. Soy y no soy. Es bien importante. Soy y no soy. Es un rol. Soy y no soy. Es un rol que se va con el hijo. No de manera absoluta, no, eso es bien importante. No, porque te digo, el rol, por ejemplo, el rol de la mamá el rol físico sí. A ver, bueno. El rol físico sí, ya. El rol nunca, o sea, y eso sí, conozco más, tu rol de mamá nunca termina. Tú, en el momento que eres madre para toda la vida hasta que se mueras, ¿eh? Tu sentimiento hacia el hijo, porque son tu sentimiento de protección, eso no se va. Lo que se va es tu relación física, emocional, pero tú del día a día con los niños. Cualquier mamá, muchas mamás siguen siendo madres y siguen el día de las madres sintiendo que son mamás. O sea, hay la ausencia física que es sumamente dolorosa porque tú no puedes desarrollar tu rol en este plano, pero en el plano emocional y espiritual permanece para siempre. En el día a día puede ser frustrante, pero tú como madre, si tú fuiste madre, te vas a sentir
pero somos cuerpo y somos entonces estamos formados y tiene que seguirse, y quisieras expresarlo, y quisieras abrazarlos, igual que, pero eso es bien importante porque la sociedad les quita a veces el papel y el rol que les etiqueta, y eso es terriblemente doloroso por una madre. Ya es mamá, no, sí es mamá. No, sí, se te rompe, se te desgarra esa parte. Eso es muy pero importante. siempre lo vas a hacer. Pero miren, pero no se pierdan, no se queden en la experiencia personal, con todo respeto, Mechi. Pero eso vamos a Esperen, sí, son aportaciones y son valiosas, pero no nada más lo vean desde ustedes, véanlo desde hacia otros. Fíjense, ¿por qué? Porque el hijo único le implica a esos padres seguir viviendo hacia un futuro y tienen que volver a establecer, a reestructurar un sus proyecto, expectativas fíjense, de de vida. pareja, de Claro, vida, para de empezar. pareja, de familia nuevamente, y tal vez no va a volver a haber hijos. Claro. ¿Sí? Es el Pero son mamá. y tal vez no sé, hay quien funciona o puede continuar y hay quien no. Entonces, también pónganlo hacia estos conocimientos, pónganlos también hacia el grupo, hacia el servicio que van a acompañar. al que ayudas. Porque si les va a tocar la mamá que solamente era su único hijo, van a tener que trabajar esos aspectos con ella. Y en este sentido estamos hablando No del estoy tema. desvalidando. No, es que sí, a ver, no, y ahí sí, digo, qué pena, pero a ver, yo estoy totalmente de acuerdo, y eso se hace, o sea, lo que tú estás diciendo. Pero de verdad, es que es todo un tema. Es todo un tema. No, es exacto. Pero lo que tenemos que hacer también es trabajar con los de afuera, deja tú con el grupo. Y con la sociedad. Con la sociedad y con los terapeutas. De lo que implica y de lo que y continúan siendo. Y entonces se nos olvida validar ciertas cosas en esas mamás. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque en una terapia sí hay que trabajar el proyecto. No, pero yo no estoy hablando desde la terapia, yo no estoy hablando desde el acompañamiento del grupo. Pero muchas veces, el grupo, y como te diré, yo he oído comentarios por fuera que dicen, bueno, pero es que, pobre, ya no es mamá, y te lo juro que a mí los pelos se me erizan, o sea, es muy doloroso y es muy fuerte, y es un tema que hay que tocar, porque es un tema que hoy por hoy la sociedad lo hace. Oye, bueno, cuando estamos tocando que todo esto es porque ustedes lo han necesitado. Sí, lo pero han sí, ya casi sugerido. Yo digo, ¿cuántos hijos tienes? Ahorita porque ya tengo 3, pero ¿cuántos hijos tienes? 2. Mamá en el cielo y mamá en la tierra. Claro. Esos son. Pues, y eso es muy por importante validarlo. Para toda mi vida. Mamá en la tierra y mamá en el cielo. ¡Ey! ¿Quieren oír a Moni? No. Ahí está. Claro. No estoy inventando nada. Moni, Estoy escribiendo. Bueno, vamos a oírla. No, porque ya no tenemos tiempo. No, sí. Y Bella Bueno, luego dice, gracias. Miren, comparto tanto lo que dice Merce, porque yo la veo cada semana en el grupo de mamás. A Claudia la veo también porque está trabajando con los hermanos en el grupo de parejas del colegio, pero es que están los dos puntos y es bien complicado. Yo lo veo y el grupo lo comparto con mamás que están en mi misma situación y con mamás que sí tienen más hijos, ¿no? Entonces, yo lo veo desde los dos puntos de vista. Trato un poco de repente de apartarme. Para las que no sepan, soy psicóloga, entonces de repente también trato de leer un poco el grupo, ¿no? Y ver cómo van las mamás que están en mi misma situación y las que sí tienen, o sea, sí tienen otros hijos. Pero es que, como dice Mercedes, es todo un tema. O sea, si estás en la calle, el 10 de mayo simplemente, para mí ha sido bien complicado. Y Mercedes sí no se cansa de repetirme, pero para mí en lo personal, sí fue todo un tema al principio, porque yo ya no me siento así. Ya no vas a. O sea, esta parte física. Ya no va. No, esta parte física, esta parte del apego, que es con lo que ahorita estoy trabajando, me ha costado mucho trabajo. Pero por otro lado sé que la parte emocional hay que seguir siempre. Pero sí, no, es muy complejo y yo creo que en un curso de 1 hora no podríamos abordar todos los puntos que se necesitarían tomar. O sea, tiene que ser como una plática única y exclusiva del hijo único y todo lo que conlleva, porque si no es todo lo que te dice la misma familia.
¿no? O sea, es ahorita... ya no tiene importante, la familia, ya se puede desvelar, ya puede estar en la tarde, o sea, ahorita les comparto un poco, yo tengo una situación con un familiar que está en el hospital, entonces para mí ahorita ya es más fácil pues poder ir al hospital o estar más tiempo, y antes me frenaba, no, es que tengo que estar con daño, tengo que ver el otro, o sea, también son el rol como, sí, ¿no? O sea, me cae el 20 de, pues ahorita ya puedo hacer cosas que antes no me permitía, ¿no? Y es esta parte de irme redescubriendo, porque es muy aparte del rol con mi esposo. Yo como tal, pues sí, ya no soy mamá físicamente, ¿no? Y ahorita estoy empezando y me vengo y me entretengo con ustedes, o me distraigo toda la semana y estoy trabajando aquí, pero también tengo que hacer cosas en casa, o sea, tengo que ir encontrando otra vez, me estoy reacomodando a mi vida, que también ese es como que otro tema aparte, ¿no? Pues es como irle escarbando, pero no, si es... No, sí, es diferente, o sea, no lo tratas igual. Yo siento que no puedes tratarse de la misma manera, porque tienes o no, cuando tienes otros hijos, tus hijos también te mueven a salir adelante. O sea, estás viendo una razón para que tú tienes que sacar la cabeza. Claro. O sea, por ellos, yo también le voy a echar ganas y tengo que. Cuando no, es una situación completamente diferente. O sea, pero es que ahí lo que te ayuda mucho también son lo que ya sabemos, todos los recursos internos que tienes y todo el apoyo que tienes de fuera. O sea, yo en mi muy particular situación, y lo compartí hace poquito, tengo la gran bendición de tener amigas, porque yo también soy hijo única, de tener amigas que son como mis hermanas. Y no tienen hijos todavía, pero me entienden a la perfección y no me critican y no me juzgan, y dicen que estoy enojada y me desahogo, ¿no? Y me siento a veces más a gusto con ellas que con mamás que están en mi misma situación. Porque yo las veo que están muy decaídas o hablan de que se quieren tirar al metro, o sea, son cosas muy extrañas, o las que tienen hijos las veo de repente muy parecidas a mí, o sea, de repente tengo más cosas en común con las que tienen otros hijos que con las que están en mi misma situación, y eso también es muy contradictorio, pero eso es el trabajo que uno va haciendo, sí, ¿no? Y obviamente lo que a mí me ha quedado clarísimo es que el haber llegado y el tener el apoyo de Acompaña desde los 4 días de que falleció mi hija ha sido la punta del iceberg. O sea, si no hubiera yo estado con todo este apoyo, igual ahorita estaría en mi cama tumbada y sin salir a asomar la nariz, ¿no? Pero el apoyo externo y todas las herramientas que uno tiene internas, creo que son como que lo primordial para te va a llevar. Sí, no, totalmente. Gracias. Bueno, esto es lo que teníamos preparado para ustedes. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que les haya dado herramientas, que les haya abierto puertitas, ventanitas, dudas que tenían. Y Claudia, vamos a hacer ahorita algunos grupos con algunos temas en específico para tratar de también quitar esta parte de las dudas y ayudarles y asesorarlas en esto. Fíjate, Aida, yo quería comentar que me tocó a mí en un diplomado que estaba haciendo hablar del duelo, y yo me llevé, ya sabes, todo lo que tenía de Acompaña. Y había varias, ya sabes, una dueña de una escuela, una directora, una psicóloga de no sé qué, había como mucha gente como de área escolar. Y cuando yo expuse el tema, me llevé una donde venían los derechos del niño en el duelo, que viene de Montoya. Viene del libro, y yo los mandé a hacer en tabloide y se los llevé y los pegaron en las escuelas. Es que sí se vale, claro. Ahí, porque mucha gente, o sea, desconoce cómo reaccionamos ante un niño, porque la escuela pues en sí tiene cierta estructura y ciertas líneas que ir cumpliendo, y pues lamentablemente cuando alguien tiene la pérdida, pues las reglas no se rompen, y muchas veces la escuela tampoco se adapta a la situación que el niño está viviendo, y eso pues complica mucho más también la recuperación. Entonces creo que, o sea, difundir a veces esas pequeñas cosas contribuye al beneficio de esta parte de los juicios que hacemos, de todo queremos hacer juicios. Eso es malo, eso es bueno, eso es. El niño está sintiendo esto y lo está manifestando de esta manera, eso es. No hay que juzgar si, oye, qué mal está este niño, cómo se está poniendo. Nadie tenemos de alguna manera lo tienen que sacar. Claro. Cada uno tiene su manera, su personalidad. Muchas veces el niño tiene una personalidad mucho más
introvertido, le cuesta más trabajo, pero muchas veces son extrovertidos y lo manifiestan de otra manera. Y no se vale juzgar todo. Estamos aquí aprendiendo y estamos aquí queriendo ayudar a alguien que lo necesite. Las mamás pebres avisaron en su propio duelo. Eso es una curiosidad. ¿Cómo? Las mamás pebres que están aquí, cuando se murió su hijo, su hija, avisaron a la escuela lo que estaba viviendo la familia. Sí, claro, pues yo fue lo primero que hice. Que a mí me dieron. Además, es decirle a la escuela, ya no va a ir mi hijo a la escuela porque está enfermo o cualquier situación. E inclusive, en muchos casos, en la escuela se involucra con la familia emocionalmente. Se hace colectivo el dolor y la maestra, los compañeros, todos te ayudan. Claro. No, se los pregunto porque hay mamás que no lo hacen, ¿eh? Que no se les ocurre. En la escuela de mi hijo hicieron hasta un ritual como comunidad educativa, ¿no? Un mega evento con toda la preparatoria en el tema de Monterrey y le pusieron cartas, le escribieron cartas, le leyeron, soltaron globos. Qué padre que en la escuela también tenga esta apertura. 2 o 3 semanas después de que murió Miki, porque no iba en Semana Santa, entonces se dan de vacaciones como a la semana. Pero se los digo porque hay quien no lo hace. Y también hay escuelas que no le dan cabida a ese duelo, a la familia. Y también hay escuelas que ignoran que la familia está pasando por esa dificultad. Es más, hay escuelas que sacan a los hijos porque no entran en esa cuadratura de la regla. Y sí sucede. Entonces, hay que ver todo el panorama. Inclusive en la escuela donde estaba mi hijo chico, también, pues, obviamente, pues es una comunidad bien pequeña, la verdad es una comunidad pequeñita, y fueron, la verdad, se portaron increíbles, o sea, los maestros muy prudentes, muy pacientes, demás, porque al final le bloqueó horrible en la escuela, ¿verdad? Porque ya acostumbrada a que le ayudaban y lo que sea, pero tanto los niños como los maestros, las mamás de los niños, claro que es Montessori, es una cosita así, ¿verdad? Tengo un caso para que veas cómo los chiquitos sí se involucran y se sienten, nada más son chiquitos. Tengo una doliente que se murió su hijo de 6 años de una enfermedad muy rápida y murió en una semana. Y ella tenía en casa una niñita de 3 y uno de 1 año, y decide no hablar del hermanito jamás, como si ese hermanito no hubiera existido. Conspiración del silencio. Ella con un duelo tapado, cosido, y finalmente lo acaba de sacar. Ya su niño, ya sus 2 niños ya son más grandes, tienen 8 y 6. Y les acaba de decir que ellos tenían un hermano, les dio el nombre, les enseñó, les sacó todas las fotos y les compartió que tenían un hermano. 6 años después. Sobre todo la que en ese entonces tenía 2 años o 3 años, le dijo: yo sabía que yo te vi muy triste, yo sabía que algo te pasaba, y yo no me acordaba porque yo pensaba que era un sueño recurrente, y yo sí tuve un hermano. Era real. Tuve un hermano, ajá. Entonces, hoy lo entienden y lo están trabajando como familia, ella sobre todo, que imagínense la presión de esa mujer como una olla expresa y 6 años. Entonces, bueno, pues hay que compartir las cosas en familia. Hay que hablar con la verdad. Todos saben mejor, bueno, malo, regular, todos saben. Pero sí hay que saber decir la verdad. Siempre. Es muy importante explicarle a los niños todo, que su hermano está enfermo, que su hermano murió. De acuerdo a la edad, estoy de acuerdo con ella. Lo llevé al funeral. Y lo ayuda a procesar. Acuérdate que Montoya lo dice. Te ayuda a procesar el duelo, que los niños estén contigo en toda esa parte. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.